Siguiendo con el Evangelio según Juan, el Señor Jesús en el capítulo 9 lo que, lo que deja muy claro es el caso del ciego, ¿verdad? El ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿quién tuvo culpa en este caso? ¿Quién pecó? ¿Pecó él? ¿Pecó pecaron sus padres? No podía ser él porque él es ciego de nacimiento, el que fue curado por el Señor Jesús. Hermano, disculpe, tengo una pregunta. Hermano, una Ulises, pregunta. dígame, Ulises. Sí, es que ahí donde dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre? ¿Por qué le dicen Rabí, mi hermano? Creo que usted no ha dicho algo relacionado, pero no recuerdo muy bien. Rabí ¿Por qué esto le... significa Significa maestro. maestro. Es un reconocimiento a los maestros de la ley. Es una especie de título. Es como, por ejemplo, decirle como, como por respeto, de Rabí? Sí, es reconocer que el Señor es un maestro de la ley, que sabe muchísimo y que ha profundizado en la ley y los profetas, ¿verdad? Porque así se le conocía antes a las escrituras, la ley y los profetas. Ok, gracias, gracias, gracias. Ok. Entonces la pregunta es válida. ¿A quién vamos a culpar de pecador? En esa época, pues se tenía esa creencia y no solamente por sacarla del aire. Hay algunos textos bíblicos en el Antiguo Testamento que dan a entender que si una persona se porta bien, tiene larga vida sobre la tierra. Si una persona se porta mal, merece su castigo. En algunos casos, pues culpa de la misma persona, podía tener alguna enfermedad, consecuencia de sus malas acciones o consecuencia de las malas acciones de sus padres. Y la pregunta de los discípulos, pues no estaba fuera de lugar. Para sorpresa de ellos, para sorpresa de cualquiera de nosotros, el Señor Jesús está dándonos una nueva razón de por qué alguien tiene esa dificultad, ¿verdad? Esa deficiencia. No es ni pecado de sus padres ni pecado de él, sino para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. Usted quiere ser instrumento de Dios, piénsela mejor. Usted quiere ser instrumento del Señor. Imagínense que este ciego de nacimiento fue un instrumento del Señor y alguien está tentado a aceptar esas teologías modernas, teologías de la prosperidad, que si usted sirve a Dios, usted va a ser el mejor de todos en lo económico, en la salud, en el estado físico, en el estado de ánimo, va a ser un feliz por completo, porque es siervo del Señor. Vean lo que está el Señor Jesús aquí diciéndonos, para que las obras del Señor sean manifestadas en él, para que las personas pudieran ver una de las señales. Qué bonito decir, he visto las señales que hizo el Señor cuando anduvo en su ministerio terrenal, pero decir, yo fui uno de esas señales, esa es una diferencia. Y a veces el compromiso con el discipulado, de nosotros con el Señor, pues aquí hay una lección para poner su barba en remojo, dice el dicho popular. Cuidado que nosotros tenemos que ser utilizados por Él. Y no por eso sería tener las grandes comodidades, los grandes privilegios. Mientras más servimos a Él, más nos comprometemos y más nos arriesgamos. Yo no sé si el hermano Raúl se sentía feliz cuando fue invitado a pertenecer a la junta directiva de la Iglesia de Cristo a nivel nacional. Y si él tenía en su cabecita que iba a recibir grandes regalos, que se le iba a asignar una Forerunner o una Avalanche o un camionetón 4x4 y que iba a tener, no, él sabía que no iba a eso, él lo hizo voluntario. Lo que tampoco sabía es los grandes problemas que lleva el pertenecer a una organización como la Iglesia de Cristo o como un representante.
o uno de los representantes ante el gobierno, porque hermana Débora, no sé, en los asuntos de las conferencias de damas a nivel nacional, ella no sé si sabía que hay muchos ridículos que pretenden eh, desestimar o desestiman la actividad que realizan las mujeres, que solo los varones pueden hacer ese tipo de actividad. Y las luchas, ¿verdad? Las luchas en cualquier lugar. Y la maestra de niños en la congregación donde usted pertenece, hay otra que le hace la guerra. Hay alguien que no quiere verla ahí porque no le cae bien. O cuando sale a evangelizar y solamente lo reciben los perros en las casas del vecindario y le lanzan los perros o le sacan machete o se enfrentan con tantas dificultades. Eh, en el caso de este ciego, siempre las señales, como ya hemos dicho en capítulos anteriores, las señales iban acompañadas con discursos del Señor Jesús y Él es la luz. Entonces la condición de un hombre ciego es una forma o un tipo de representar a la muerte. Eh, la enfermedad del ciego es la enfermedad de la humanidad. La humanidad no puede ver al Señor Jesús, no puede ver la luz. Lo contrario a la ceguera fue cuando el Señor le devolvió la vista. Estaba muerto en cierta forma y volvió a la vida. La ceguera es incredulidad. El Señor Jesús tocó sus ojos, le devolvió o le entregó la fe. Con el Señor Jesús, cada señal iba acompañada de un mensaje. Es necesario leer despacio el Evangelio según Juan. Yo espero que hayan leído los capítulos de las preguntas que le dejé ayer, porque quiero que vayan revisando y que vayan viendo lo que les anuncié desde el inicio de la clase. No como en Mateo, Marcos y Lucas, donde 5, 6 y 5 veces. 16 veces sumando los tres evangelios, la palabra judío. En el evangelio según Juan, 65 veces y casi todas haciendo alusión a los líderes del pueblo de Dios en esa época. Y usted puede verlos ahí en el capítulo 9, en el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Y que cuando el Señor está hablando del buen pastor, que Él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas, y que hay unos falsos que no están dispuestos ni al más mínimo sacrificio, hay unos falsos que lo que quieren solamente es comodidad, no hay compromiso, no hay trabajo, no hay servicio, roban, son ladrones, roban no solamente a algunos miembros de la iglesia, roban a Dios también. Eso está de moda en todas las épocas, siempre está de moda, siempre hay ladrones. Ahí estaba Judas. Uno de los, dicen que el padre de la mentira es el diablo. El padre de los ladrones creo que es Judas. El Señor lo dejó claro a sus discípulos. Judas es el ladrón por excelencia, siendo uno de los 12. ¿Cuántos ladrones tenemos en nuestra época? Predicadores, maestros, líderes, que son servidores del Señor, pero solamente están buscando oportunidades para aprovecharse. El Señor Jesús estuvo constantemente recibiendo amenazas de los judíos. Y en el Evangelio según Juan, que se especializa en el enfoque a su divinidad, a su deidad, no es ignorado por Dios la actitud de los fariseos, de los judíos, de los religiosos, de los hipócritas, no es ignorado por Dios, es desafiado en cada uno de sus discursos. Analicen los discursos del Señor Jesús, vean su contexto y vamos a identificar también en nuestros días, en nuestra época y en todas las épocas ese montón de sinvergüenzas que han pretendido servir a Dios, pero engañando al pueblo porque no son servidores del Señor. Capítulo 10, versículo 5. Esta fue una de las preguntas. Alguien comentaba antes de que iniciáramos esta clase, uno de ustedes comentaba que en qué casos, ¿cómo es que dice la pregunta? ¿En qué casos las ovejas
escuchan la voz de los extraños. Algo así fue. ¿Lo recuerdan? ¿En qué casos? 10:5. Y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hay una condición, hay una situación muy complicada en el caso de los falsos pastores, de los falsos líderes. Es cierto que no vamos a estar abandonando las iglesias solamente por un enojo con nuestro pastor, con nuestro predicador. Pero cuando la ovejita se encuentra con que es alguien completamente opuesto al Señor Jesús, contrario al Señor Jesús. Una cosa es ser imperfecto, cometer errores, pero otra cosa es ser contrario, opuesto a nuestro Señor. Estos son ladrones, dice el Señor Jesús. Estos son eh, asesinos, quieren matar a las ovejas, quieren, en la clase anterior habíamos comentado que está la lucha permanente y de todas las épocas de el bien contra el mal. Mientras el Señor Jesús está tratando de rescatar almas, el reino del maligno, su propósito es todos junto con él arrastrar a las ovejitas para convertirlas en cabritos. Lo que espera el Señor Jesús es que no apoyemos a alguien que realmente se opone a la lucha por el bien. Si hay alguien que está, porque ya lo hemos visto, la Iglesia de Cristo en Nicaragua, aunque tenemos aquí a Roberto Batz, que es de Guatemala, la Iglesia de Cristo en Nicaragua, yo no sé qué tanto en Guatemala también. En Nicaragua, por, por una inconformidad de alguien con otro, se divide y se van unos para una casita y otros para otra casita. En el primer siglo, el punto era las persecuciones, pero así es como crecía la iglesia. Hoy encontramos un fenómeno. En las iglesias de Cristo, de las 200, como cuántas habrán? Hermano Raúl tal vez tiene una idea, deben ser como 200 iglesias en Nicaragua, como 200, como 200 congregaciones. Eh, y de ellas, solamente sé que dos tienen pastores. Dos congregaciones tienen pastores que yo sepa. En Managua. Una en León serían tres. No sé cuántas más. Imagínense ustedes si fueran dos, y creo que hay más de 200 congregaciones en Nicaragua. Si de 200 solamente dos tienen pastores, a propósito de que el capítulo 10 es de el Señor Jesús como el buen pastor, ¿ustedes quieren opinar por qué motivo es que solamente hay tres iglesias, tres congregaciones con pastores y 197, si fuera el caso, 197 que no lo tienen? En aquella cultura, un liderazgo conformado por muchos ancianos no era problema, no era problema. Tal vez sea un punto cultural, tal vez sea un aspecto cultural, pero yo creo que la doctrina del Señor debería trascender la cultura, ir más allá, desestimar la cultura cuando ésta va en contra del principio establecido por Dios. Qué difícil en América Latina que haya un grupo de líderes, porque siempre o casi siempre se ha notado, he notado, ya esto es por experiencia propia, he visto, he estado en 19 congregaciones, he visto que uno se siente más inteligente que los otros dos y quiere que su voz predomine. Algo así como que me tienen que seguir la corriente, no tienen otra. Sean jóvenes, sean viejos, pero antes que se le vaya la idea a hermana Rebeca. Hermano, no, una pregunta. Cuando usted se refiere a pastores, la verdad que yo estoy un poco disociada con lo que es la jerarquía realmente de la iglesia. Cuando usted se refiere a pastores, quiere decir de que es como el de mayor mando o algo así. Ok,
En las cartas de Timoteo y Tito, las que escribió el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, aparecen unos oficiales de la iglesia que son la máxima autoridad. Hay evangelistas, maestros, diáconos, pastores. Los pastores, obispos, es lo mismo, eh, ancianos. En la Biblia, si usted ve obispos, ancianos, pastores, se refiere a los líderes de la iglesia. Se dice y se comenta entre nosotros, en todas las iglesias de Cristo, que para que funcione mejor una congregación, debería estar escrituralmente organizada. Una iglesia que tiene diáconos, ya las funciones de ellos son específicas, tienen que ver con el servicio en cosas que no son la palabra del Señor. Maestros que se dediquen específicas. No es que el maestro no pueda ir a evangelizar o que no pueda dirigir canto alguna vez, no, pero tiene que haber un enfoque, una, una mayor dedicación en su ministerio, en su actividad principal, debería dedicarse más a esa tarea. ¿Cómo podríamos nosotros tener buenos maestros en una iglesia? Bueno, no vamos a nombrar a cualquiera solo porque me cae bien. Errores comunes en las iglesias del Señor es que nombran al hermano que habla bonito, lo ponen como el principal, como el ministro de la iglesia. Habla bonito, pero nunca ha ido a una escuela bíblica. Habla bonito, pero es un neófito de las escrituras. Entonces, por falta de información, muchas de nuestras iglesias eh, no están escrituralmente organizadas. Entonces, en las cartas a Timoteo y en Tito, hermana Rebeca, ahí aparece listas de las características que deberían poseer los que ya son ancianos en una iglesia. Entonces, cuando no sabemos quién en la iglesia es el que va a organizar, porque extrañamente no se cuentan con ancianos o pastores, pero casi en todas hay un grupo de varones que se le llama comité de administración. En otras palabras, hay un grupo de varones ejerciendo la función de pastores, pero usted le pregunta a ellos y les da miedo ser pastor. Es que yo no lleno los requisitos, hermano. No, es que, no, mire, pero ahí dice la escritura, debe anhelarlo, hermano, y yo no lo anhelo. Entonces, esa es una deficiencia que casi todas las iglesias tenemos. Y yo no sé por qué me fui cayendo y como si estuviéramos viendo las cartas pastorales o como si estuviéramos viendo organización de la iglesia. El punto es que a muchos en las iglesias de Cristo les da miedo ser identificados como pastores, porque dicen algunos, pastor solamente el Señor Jesús, ni quiera Dios, yo no voy a hacerle competencia al Señor, Él es el que manda. Y poco a poco se ha ido perdiendo el interés por hacer esos nombramientos. Entonces, son la máxima autoridad, los pastores, ancianos o u obispos. También hay otros líderes. Extrañamente, en algunos casos, dicen algunos hermanos, el rango es así, primero los pastores y debajo los diáconos en cuanto a autoridad, en cuanto a... No, el diácono, si nunca ha estudiado en una escuela bíblica, bien puede ser diácono, porque no se trata de clases bíblicas, de predicación. Diácono es para servicios como de benevolencia, de la tesorería, del mantenimiento, de reparar las bancas, de reparar el techo. No necesita Biblia. En algunas iglesias he notado que dicen, a ver, vamos a tomar esta decisión, vamos a estructurar el pensum eh, de clases bíblicas y de sermones para todo el año. A ver los diáconos y se reúnen los diáconos. ¿Y qué tienen que ver los diáconos con eso? No tienen nada que ver. Son áreas completamente diferentes. Ulises y después el grupo de hermano Raúl. Hermano Raúl, no sé si están los cinco, porque solamente están los cinco ahí, ¿verdad? Ok. Ah, hay tres. Ok. Ulises, ¿dónde está Ulises? ¿Quién había Buenas levantado? noches, Ok. buenas noches, hermano, buenas noches. Quería dar un aporte conforme a lo que usted estaba diciendo. Busqué en Tito, en capítulo 1 dice requisitos de ancianos y obispos, dice. En capítulo 1 versículo 5 dice,
Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo mandé. El que fue irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso pues lo quería leer para que nos llegara más o menos con la idea que te estaba dando. Gracias, hermano. Antes de darle la palabra al hermano Raúl, es que en iglesias, en otras iglesias, por lo general, hay un pastor general. Es decir, hay pastor de alabanza, pastor general, pastor de otras cosas, pero hay uno que es el jefe de los demás pastores. Y les digo algo, funciona bien, funciona bien. Cuando solamente uno en nuestra cultura latinoamericana funciona bien. Cuando son dos o son tres, miren, de 200 congregaciones, solamente tres sé que tienen obispos o pastores. Tenemos ese grave problema. Esa es una situación bastante complicada. Mano Raúl. Mire, uno de los problemas, si somos cerca de 200, solo en la asociación nuestra hay 90 iglesias, 89. Este, en las, uno de los problemas que analizábamos era que primero se debe dar un seguimiento para ser un pastor, ¿verdad? Para ser un anciano, le llamamos anciano, hermana Rebeca, al pastor, ¿verdad? U obispo. Buscamos gente perfecta primero. Perfecto solo Cristo Jesús, solo el Señor Jesús, como usted dice. Luego está a cargo el seguimiento para seleccionar a un anciano, está a cargo de los líderes, ¿verdad? En este caso el evangelista de la iglesia, que luego tiene que escoger a su jefe y entonces nunca encuentra a los líderes que pueden dar seguimiento como ancianos, no se encuentran jamás. Eso suele ocurrir en todas las congregaciones. Ahora, en estos requisitos que bien leí el hermano ahí, Ronald, creo, ¿verdad? Ulises, perdón. Hay cosas que se pueden superar y se pueden superar mientras se está en seguimiento al anciano. Y una de las cosas que, por ejemplo, tiene que tener lo primero, en mi Biblia lo estaba buscando, pero no lo encontré, dice, es que tiene que anhelarlo, ¿verdad? Si no lo anhela, puede ser perfecto el hombre y pues pasó de noche la pelota, como decimos. Entonces hay cosas, por ejemplo, puede ser que un hombre sea fogoso, ¿verdad? Tengo un amigo bautista que era súper fogoso, pero él hoy habla calladito, despacio, ha aprendido a dominar sus reacciones. Entonces, entre otras cosas, hay cosas que son insuperables, que sea hombre de una sola mujer, a lo mejor ya ha tenido 5, pues no va a ser anciano, ¿verdad? Tienen que tener una familia, tienen que tener por lo menos que estén en sujeción. Todas esas condiciones hacen que generalmente el evangelista no encuentre el apropiado o los apropiados, porque tienen que ser de 2 para arriba. Y se da este fenómeno. Ahora tenemos mucha injerencia de los americanos de decir que seamos un poco más flexibles para encontrar ancianos y que las iglesias que adolecen, fíjense, este fenómeno que mencionaba el hermano Fernando, ha trascendido fuera de nuestra frontera y hay muy pocos ancianos, entonces hay que trabajar en fomentarlo. Bueno, gracias por participar. Siempre es útil escucharlos. Siempre es necesario saber lo que están entendiendo o lo que están manejando de los asuntos que tienen que ver con el reino, porque de eso trata también la escuela. Si no discutimos aquí esos temas, aunque vamos a tener la oportunidad en la clase que así se llama, epístolas pastorales, que si nosotros sintiéramos, si viéramos al Señor Jesús como el pastor absoluto, no tendríamos problema.
El punto es que nos sentimos con una autoridad absoluta, que nadie puede decirnos nada, que a nadie tenemos que rendirle cuenta. Y con eso de la mal llamada o malinterpretada autonomía congregacional, por ejemplo, eso nos convierte a la mayoría de líderes en absolutos. No me importa lo que opinan en otra iglesia, no me importa lo que diga aquel, no me o sea, no le importa nada, pero realmente o indirectamente lo que está con sus acciones haciendo es que no le importa la opinión del Señor Jesús, que ya no sería opinión, sino la voluntad del Señor Jesús. Si tuviéramos mejor conciencia de lo que significa el pastoreo absoluto, universal del Señor Jesús, del que habla Juan capítulo 10, creo que muchas de las congregaciones que estamos ahorita sin pastores, sin diáconos, sin maestros, eh, estaríamos en otra situación, estaríamos en otra condición. El problema es que tenemos porque de alguna manera nos están pastoreando. No quieren asumir el título oficial, pero de alguna manera en la práctica son pastores. Y lo querramos o no, si son nuestros líderes, ejercen la función de pastores y se nota que la ejercen. Lo lamentable es que muchos de nuestros líderes ni siquiera han pasado por una escuela bíblica, ni siquiera han pasado por estudiar la escritura. Eso no lo es todo, no lo es todo la letra, no lo es. Pero sin conocer la voluntad, sin conocer la naturaleza del Señor Jesús, a ver, ahí está Juan, dándonos detalles de la personalidad del Señor Jesús, que estaba confrontando no solamente a los líderes judíos, a los líderes religiosos del pueblo de Dios en esa época, está confrontando a líderes de nuestra época que no quieren doblegarse ante Él, que no quieren reconocer su señorío. Miren, díganme cuadrado, díganme, ahí van a ir escuchándome ustedes cositas muy extrañas. Una de las cositas extrañas es que les dije que yo soy evangélico y que si alguien se refiere a un evangélico tratando de interpretarlo como sectario, está muy mal, desconociendo una simple palabra. Cuando usted habla del Señor Jesús, ¿cómo se expresa? Ustedes que me están escuchando. 2, 5, 7, 9, 11, 12. Ustedes 12 que me están escuchando. Jesús dijo tal cosa. Jesús viene pronto. Así hablan ustedes de él. A mí me da miedo. Fíjense que a mí me da miedo. Porque cuando habla la escritura de su señorío, de su divinidad, en Filipenses 2, creo que 12 al 13, 10 al 11, dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Bueno, y me pregunto, con base a este texto del apóstol inspirado, cuando yo no le digo Señor Jesús, a mí me da cosa, a mí me da cosa. Lo que leemos en el Evangelio del Señor Jesús, alguien diría lo que leemos de Jesús, a mí me da miedo. Lo que leemos del Señor Jesús, de cómo Él está insistiendo en capítulo tras capítulo, después de cada señal, un discurso desafiando a los irrespetuosos, desafiando a los abusivos, desafiando a los asalariados, porque hay pastores asalariados. No que sea malo recibir un salario, sino que Él da a entender que solamente por el salario pretenden ser pastores. Entonces, no conocer bien al Señor Jesús hace que sea imposible asociarnos con otro grupo de personas, aunque aquel se dice cristiano, el otro se dice cristiano, yo me digo cristiano, los tres nos decimos cristianos, pero para trabajar como líderes en un solo equipo, no. ¿Por qué? Por ignorancia, no solamente por malas intenciones, también por ignorancia. No les da miedo las consecuencias que les va a traer. No les da miedo la rebeldía, rebelarse contra Dios.
Rebelarse no contra Jesús, rebelarse contra el Señor Jesús. Estar en rebeldía, en oposición a su voluntad. 50 años de cristianismo, a ver, 54 años de la iglesia en este país. 54 años de la iglesia de Cristo en este país. Y más de 197 congregaciones no tienen pastores y no les importa tener pastores. Es como, ¿compro galleta o compro pan? ¿Compro un pico o compro un caramelo? Así. No hay compromiso. El Señor y el apóstol y las escrituras y el Nuevo Testamento, insistiendo en la necesidad de que la iglesia trabaje con fuerza, que haya un empuje. Dice un texto, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero porque se supone que la iglesia va a dar un empuje, va con ímpetu contra las puertas del Hades para derrotarla, porque es la lucha del bien contra el mal. Entonces, cuando no hay un carácter con el Espíritu del Señor Jesús, con el Espíritu Santo, pasarán 1000 años más. ¿Hace cuántos años que en la iglesia donde usted está no se menciona, ni se, pero ni siquiera de, pero ni de pasadita, la organización? Crear una estructura sólida como lo establece el Nuevo Testamento. ¿Cuándo fue la última vez que en su congregación escuchó algo de eso? Algo de pastoreo, algo de un nombramiento de Yo, preparación. yo ¿Hace nunca he cuánto? escuchado ni pastor, hermano, fíjese, hasta ahorita. ¿Verdad? Hasta se nos dice, no, en la iglesia del Señor no hay pastores. Ese que dice pastor en la iglesia tal, ese están mal. Están mal, están mal porque hay pastores en otro lugar. Allá en la congregación, hermano, yo creo que como en el 2000 fue la última vez que yo escuché hablar de pastores, de ahí nunca más. Bueno, No se volvió a hablar y no le veo ningún interés para nada, la verdad que no. hace Hermano, y poquito. anteriormente tenía la mano levantada. Es que lo que pasa, hermano, de que yo siento que muchas veces en la iglesia lo que se está siguiendo más es a los asalariados que a los predicadores o a los pastores, porque ahí la pregunta, hermano, me llevó a pensar de que cuando una ovejita escucha la voz de un desconocido, muchas veces, hermano, los hermanos en las congregaciones se vuelven desconocidos y esos son los que son seguidos. Muchas veces el hermano que pueda decir que es cuadrado, como usted dice, yo no lo veo cuadrado, hermano, yo lo veo en lo correcto. Pero muchas veces hay hermanos que piensan que esas personas son cuadradas, son ridículas, no dicen lo correcto, pero el que está diciéndole cualquier tontera y está al frente, ese es el correcto. Y lastimosamente por eso no se avanza, por eso no se habla de organización, porque tampoco quieren ser controlados. Entonces, el mejor pastor es Jesús y nuestro Señor Jesús, porque también esa es otra cosa, hermano, para mí es mi Señor Jesús, con todo el respeto, porque es igual como cuando nos referimos, bueno, no igual, es superior, pero cuando nos referimos a alguien que no conocemos y no le tenemos confianza, y peor si es adulto, para mí es usted. Yo recuerdo que cuando yo conocí a mi esposo, yo le decía usted, hermano, yo pasé años diciéndole usted, yo no le decía vos. Para mí era de respeto referirme a él así. Entonces imagínese ahora mi señor. Son detallitos. Los detallitos son los que nos hacen mejorar, crecer, aprender. Estábamos viendo, bueno, ya casi llegamos a la hora. No pudimos comentar sobre el capítulo 11 porque casi siempre tenemos esa tendencia los seres humanos, al menos en la cultura donde yo me he desarrollado. Si se escucha decir algo, inmediatamente estamos pensando en otro. Y en todo el Evangelio, según Juan, estamos pensando, qué bárbaro los judíos, qué barbaridad los fariseos, qué barbaridad los líderes del pueblo de Dios de esa época. Nunca o casi nunca no somos propensos a decir, ve los líderes, cómo los sacudía el Señor Jesús, cómo agarraría ahorita a los líderes de las iglesias donde nosotros estamos. ¿Qué les diría a esos bárbaros que son irresponsables, que le fallan, se comprometen con la congregación y no les cumplen? Nos comprometemos y somos los últimos
ni nos acordamos de las promesas que hicimos. Parecemos políticos en campaña, voten por mí en enero del próximo año. ¿Y qué nos diría el Señor Jesús? Aparte de eso, no es solamente qué le dijo a los judíos líderes, qué le diría a los líderes de hoy, qué me diría a mí, qué me diría a mí. Voy a ser diferente, me da lo mismo hacer o no hacer algo. No voy a decir hacer o no hacer las tareas. Me da lo mismo estudiar o no estudiar la escritura. Hay muchos que se aprenden 4 o 5 versículos y se atreven y se lanzan y ya dicen, "Ah, hay una nueva congregación en el barrio Guadalupe. Hay una nueva congregación, cuéntela ahí, hermano, anótela, allá en el barrio Los Laureles. Hay una nueva, se aprendió 4 versículos y ya está listo. Pero siguió aprendiendo, está bonito el interés, quiero ser predicador, quiero ser líder. ¿Y qué más ha estado aprendiendo? ¿Dónde? Con tantas facilidades hoy. Hasta licenciatura hay por internet, ya que no le da tiempo, ¿verdad? De ir a... Y algunos hasta ofrecen un salario. Ahí está el IBIT. El IBIT ofrece como 500, $600 si usted se dedica todo el día a estudiar con ellos. Pero claro, hay que aplicar, hay que pedir cartas, hacer solicitud, hasta le pagan por estudiar. Bueno, hermano, si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? En los tiempos de antes, yo lo que entiendo que el Señor era bien, te exigía disciplina y respeto, y por eso, cada vez que vemos la Biblia, Él anduvo reprendiendo a todos aquellos que andaban fuera, ¿verdad? De los mandamientos que manda el Señor. Y lo otro que entiendo es que sí, en las iglesias encontramos de todo. Y el objeto de estar ahorita estudiando nosotros es cómo ir aclarando un poco todas esas dudas, ir viendo de una manera diferente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el Señor, ¿verdad? Porque sí, el Señor Jesús, ¿verdad? Es el Maestro, el Hijo de Dios, es el soberano sobre todo, y no lo vas a llamar Jesús como tu hermano, como tu amigo, como alguien que conociste, sino que muestra respeto. Sin embargo, ¿verdad? Muchas veces por la ignorancia o el desconocimiento, pues no, o no entendemos, ¿verdad? El respeto, ¿verdad? Que él merece, o al expresarnos de él, ¿verdad? Pero para eso estamos también, para ir aprendiendo, hermanos. Si todo lo que nos dice, todos vamos aprendiendo y nos vamos fortaleciendo en el conocimiento, que es lo importante, sobre todo. Como te dice, leer las escrituras y aprender un poco, y irnos aclarando las dudas. Bueno, tenemos en el capítulo 10 la fiesta de la dedicación. Esta todavía, ¿verdad? Este ministerio del Señor Jesús se desarrolló en medio de la celebración de varias fiestas, la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, la Pascua, otra fiesta que no se menciona cuál es, la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación tiene que ver con la recuperación del templo, es decir, eh, Antíoco Epífanes, Antíoco IV o Antíoco Epífanes, fue alguien que profanó el templo. Dicen que se portó como un niño malcriado, pues los romanos lo hicieron salir de Egipto, eh, los romanos lo acorralaron y él como que se desquitó con los judíos, ¿verdad? Tomó por asalto, mató a 40,000 personas aproximadamente, a otros cuantos lo sometió como esclavos y levantó una estatua de Júpiter o Zeus, de uno de los dioses griegos, en el templo de Jerusalén, coció cerdos y derramó el caldo de los cerdos sobre el área de los sacrificios. Es decir, profanó el altar, profanó el templo, profanó uh, el lugar más sagrado de los israelitas. Ellos nunca se lo perdonarían. Y el profundo significado que tiene esta fiesta de la dedicación es esa celebración de restaurar el templo. Después de esa profanación que hizo eh, de este rey griego, y era una celebración bastante importante. Hanukkah le llaman, o Hanukkah. Algunos pronuncian con J como si fuera en inglés. A mí no me gusta pronunciar la H como si fuera gringo o como si fuera una palabra inglesa. Hanukkah, con H al inicio. Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Tenemos en el capítulo 11 la resurrección de Lázaro.
El Señor lo dejó morir físicamente. El Señor lloró no por la muerte de Lázaro, sino porque vio a María desconsolada y a otros judíos que no tenían consuelo también. Entonces, Él se compadeció del dolor humano. No lloró por Lázaro, porque si Él es el dador de la vida, el Señor Jesús tiene vida en sí mismo y la da, dio su vida cuando quiso y la recuperó cuando quiso y la puede dar a usted, a mí, se la devolvió a Lázaro, el Señor de la vida, es Dios. 4 días tenía de muerto Lázaro. Algunos querían matar a Lázaro porque por causa de él se estaban yendo o creyendo en el Señor Jesús como su Salvador, como el Mesías, como el profeta. Y aunque no todos lo miraban como Dios, aún a los discípulos se les hacía difícil, pero en el capítulo 12 termina ya el ministerio del Señor Jesús. Si usted dedicara minutos de su tiempo, si fuera diario, que escucha los audios, cada vez que usted lo escuche, vea el bosquejo que les proveímos, vea el bosquejo de este Evangelio según Juan, escúchelo una vez, escúchelo otra vez, usted va a sacar unas lecciones de valor que incalculable. Yo les dije una vez y no lo voy a decir bromeando y no me voy a poner a reír. Si no existiera ninguna de las epístolas y existieran solamente los evangelios, para mí sería suficiente, porque no hay algo en las epístolas que sea un agregado a las enseñanzas del Señor Jesús, a lo que se dice de Él y a lo que Él habla en el evangelio. De su deidad, de su confrontación contra los falsos líderes, de su confrontación contra el maligno, contra el reino de maldad, contra el imperio de iniquidad. Y ya pues después del capítulo 12 vamos a entrar a la pasión. La pasión no es algo así de un sentimiento bonito hacia otro, hacia el sexo contrario, no. La pasión tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento. Cuando ustedes vean la palabra pasión, cuando se refiere a la pasión de Cristo, no es que apasionadamente él abrazaba la cruz, no. Pasión es dolor, búsquelo en el diccionario también. Hermana Mayra, después Ronald y después hermana Reina, y ya lo último porque 9 y 2 minutos. Hermano, en el capítulo 12, versículo 15, cuando dice, no temas, hija de Sión, ¿a quién se refería? Hija de Sión, es a la nación, hermano. Es a la nación de Israel. Lo dice el contexto. Lea los versículos anteriores. El del 13. Sí. El rey de Israel. A la nación de Israel, hija de Sión, o sea, los descendientes del linaje original de Israel. Hermano Ronald. Buenas noches, bendiciones, hermano. Yo tengo una duda con que usted había dicho de que Jesús lloró cuando María y los discípulos estaban juntos con él, pero yo entendí que en el título dice Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Después Jesús preguntó dónde estaba Lázaro y le dijeron que fuera a verlo y Jesús lloró. Entonces, yo considero que Jesús lloró a ver a Lázaro muerto. Entonces, si me podría explicar ahí un poco más o menos. Otra vez, siempre, esto lo vamos a ver en interpretación bíblica. Aunque estoy pensando que la vean mejor con el hermano Selvin, interpretación bíblica. Ya conmigo están grabados los videos, pues agreguemos los que traiga él. A ver, en el contexto siempre encontramos la respuesta. Bueno, casi siempre. Habrán algunos casos que no. Ya el misterio, pues que ni modo. Casi siempre es en el contexto. Hasta el significado de las palabras nos lo dice el contexto. Fíjense que la palabra Sabbat en algunos textos significa semana. En otros textos significa sábado. O sea, el contexto me dice qué significa cada palabra. Ahora, así brevemente, como lo estaba haciendo con hermana Mayra, ahora nos vamos al capítulo 11 y creo que es el 33. Dice el 33.
No importa si no lo tiene ahorita, Ronald. Solamente escuche si no lo tiene. Dice, el Señor Jesús, al verla llorando y a los judíos que habían llegado con ella también llorando, escuchen, al verla llorando y a los judíos que habían llegado con ella también llorando, ese es el contexto del versículo 35. Dice en el 34, y dijo, ¿dónde le habéis puesto? Le dicen, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Ahora pregunto, Fernando Montes va a llorar por un pariente porque le va a hacer falta, porque no lo va a ver más, al menos no durante mucho tiempo. Aún si se va por 3 meses a otro país, llora, llorón al hermano Fernando, ¿verdad? Pero si dentro de 4 minutos lo voy a ver vivo, llorando porque dentro de un minuto, a ver, el Señor Jesús está llorando porque murió Lázaro. Si en menos de 4 minutos el Señor mismo le va a devolver la vida, pero no es algo tampoco para discutir. Si Ronald cree que fue por ver muerto a Lázaro, o sea, ay, pobrecito Lázaro se murió, el Señor Jesús lo dejó morir. Cuando él recibió la noticia de que estaba muy enfermo o de que estaba muriendo, él quedó tranquilo y murió. Bueno, dice que estuvo 2 días más donde está. Por eso el cuestionario que les dejo siempre está relacionado con la clase. Entonces lo deja 2 días más. Claro, por lo largo del trayecto también, cuando ya llega, ya son 4 días. 4 días, él lo deja morir, o sea, lo pudo haber sanado a distancia o no, como sanó al hijo del centurión. No lo pudo haber sanado. ¿Y qué es más fácil? ¿Devolverle la vida a Lázaro o evitar que se muera? Si usted fuera el Señor Jesús, ¿qué le sería más fácil? Lo deja morir para que pueda todo el pueblo ver las señales y dejar, pero ya de manera definitiva, quién es Dios, quién es el Señor aquí. Lo dejó morir. Ahora, si hermano Ronald cree que lloró porque lo vio muerto, ya no voy a agregar algo más. Ya dije lo que iba a decir. ¿Ok, Ronald? Listo. Y creo que hermana Reina, la siguiente. La siguiente al banquillo. Sí, hermano, la verdad es que fíjese de que, como usted dice, grandes lecciones se han sacado de este evangelio. Realmente el evangelio de Juan yo lo había visto a pájaro, a vuelo de pájaro, se puede decir, sin analizarlo tanto como lo he analizado hoy, que estoy en clase. Porque, por ejemplo, esa parte donde el Señor Jesús le dice al que iba, él mira al cielo cuando resucita a Lázaro y le dice que escuche su oración, él dice claramente que él lo decía solamente para que las personas escucharan, porque él obviamente sabía que su padre lo oía. Hermano, en cuanto a lo del ciego, yo no lo he analizado tanto así que, o sea, son tantas lecciones, hermanos, de que yo, sinceramente, no las había analizado así a lo profundo como le he analizado hoy, y pues gracias al Señor, ¿verdad? Que estamos acá. Y pues me han servido muchísimo porque yo puedo decir que tengo tantos años en la iglesia, pero había muchas cosas que yo no sabía o que las hacía, pero como solo por encima. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad?